Hola, nos encontramos con el especialista en psicología Alejandro Ochoa Pimienta. Estamos aquí para hacerle una serie de preguntas relacionadas a un tema tan sonado que es la ansiedad, la depresión y el suicidio. Escuchamos estos conceptos, pero realmente no sabemos a qué se están refiriendo. ¿Nos podría dar un poquito de más claridad en este sentido? Claro, sí, mira, la ansiedad es una manifestación o una respuesta ante un determinado estímulo, ¿sí? Y puede, pero predominantemente es de manera, ahora sí que exagerada o desorbitada. ¿Y esto qué lo provoca? Bueno, por un lado, que el sujeto esté se puede decir que en contacto con factores que predominantemente alteren. Las razones y las causas pues son multifactoriales, ¿no? Pero yo considero que una de esas primeras causas que están constantes en la vida del sujeto pues es precisamente el estilo de vida. El estilo de vida es desde el punto de vista de a qué horas te levantas, qué actividades realizas, cuánto tiempo dedicas a las actividades, cuánto tiempo inviertes en el trasladarte de un lugar a otro. Todo ese tipo de factores van generando, van sumando, ¿sí? Dependiendo de la expectativa del sujeto, ansiedad o no. Y agrega otro elemento que es el estilo de vida desde el punto de vista de lo económico, ¿no? En ocasiones no alcanza lo que tienes porque tu necesidad de gasto es mayor que lo que puedes percibir. Entonces eso es un factor y bueno, muchas ocasiones es el materialismo, el estilo de vida y las expectativas que tienes de ti mismo ante la vida, ¿no? Eso es lo que puede generar ansiedad. Lo relacionaríamos entonces un poquito al consumismo, a la situación. Puede haber una relación, sí. Y entonces aquí faltaba la parte de vínculo, ¿no? O sea, la ansiedad, estar en un estado de sobreexpectativa, o sea, un estado de sobrealerta, tarde que temprano va cansando y esto lleva a que el sujeto manifieste depresión. Y entonces, en muchas ocasiones la depresión, pues ya sintomáticamente el sujeto va perdiendo, vamos, no es que vaya perdiendo, pero se va deprimiendo su sistema de respuesta orgánica y tarde que temprano llega a tal depresión que la única solución que él concibe es suicidio, ¿no? Ok, ¿qué sucede con esto? Bueno, habría que verlo en varias perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cognoscitivo, de varios factores. Pero yo lo vería, me gustaría más ver cómo es que el consumismo, hoy en día, y hablando de un consumismo, vamos, requerimos de ciertos elementos o alimentos o recursos para sobrevivir, ¿sí? El ser humano no se ha dado cuenta que realmente hay cosas que consume y que no necesita. Pierde un poco el contacto con su verdadera necesidad. Entonces vive más en función de las necesidades adquiridas, necesidades que de alguna manera mediante los medios publicitarios le van generando. Tú te puedes dar cuenta, te levantas temprano y puedes ver un programa de televisión el que quieras y te están vendiendo la idea de que tienes que estar delgado, te están vendiendo la idea de que tienes que o sea, te venden la solución a muchos problemas, ¿no? Entonces, de alguna manera tú contrasta contra lo que tú te logras observar y dices, sí, yo no soy como los que me presentan, entonces yo aspiro a ser como eso que me presentan. ¿Y ahí qué pasa? Te estás olvidando de lo que realmente tu naturaleza, lo que tú eres. Y en ese sentido empiezas tú a vivir desfasado en función de que aspiras más a ser como el ideal de persona que no eres y te olvidas de la realidad de persona que eres. Y esto te va generando ansiedad. Entonces hablaríamos de la ansiedad, viene siendo un poco provocada por la influencia de los medios de comunicación en las personas, pero también lo manejaríamos que tiene, de acuerdo a tu edad, maneja cierta susceptibilidad o es algo. No, de hecho sí. Mira, es interesante, aquí sería interesante que viéramos, por ejemplo, los laboratorios químico-farmacéuticos tienen ahora, hay unos productos que son para la gastritis, se llama ranitidina, otro tipo, ¿no? En un tiempo, la ranitidina era para personas que tenían predominantemente que ya trabajaban, estudiantes como ustedes, universitarios, con ciertas demandas, ¿no? Vamos a pensar, un niño de primaria tiene unas demandas académicas que no corresponden a las demandas académicas de un universitario.
A los universitarios se le demanda que sepa más, que aprenda más. ¿Estamos de acuerdo? A un niño de primaria no. Sin embargo, con la llegada de los juegos de video, con ese tipo de juegos que aparentemente tienden a generar que el muchacho se divierta, paradójicamente le aumenta su nivel de estrés porque quiere ganarle al equipo, quiere ganarle a la computadora, aumenta sus niveles de estrés. Entonces, tomando el punto de la ranitidina particularmente, antes era nada más en comprimidos de 150 o 300 miligramos. Empezaron a observar que había en niños de menos edad, estamos hablando de niños desde 10 en adelante, que estaban presentando ya problemas de gastritis, problemas para la evacuación, pues. Entonces, en un momento dado, se dio la idea de comprar, de elaborar jarabe de ranitidina, ¿sí? Para los índices que había. Y entonces ellos esperaban en un momento dado que hubiese un consumo de un tanto por ciento con respecto a lo que ya vendían. Y se sorprendieron mucho cuando se dieron cuenta de que en el primer año, su expectativa de ventas en el primer año era, vamos a decir, de un rango importante, ¿no? Vamos a decir, de un 40%. No, de un 20%. Su expectativa era esa, pero les sorprendió mucho que en el primer año rebasaron su expectativa y ya estaban vendiendo por arriba del 40% de lo que tenían proyectado. ¿Qué te marcó esto? Bueno, pues que las necesidades de ansiedad en los niños eran muy altas. Eran demasiado. Los del laboratorio dijeron, qué tontos fuimos, ¿por qué no hicimos esto antes? Dejamos de ganar dinero. Pero ya en la realidad te das cuenta y dices, híjole, estamos ante un problema endémico, un problema grande, poblacionalmente hablando, en donde ya los niños de esa edad ya empiezan a convivir y a vivir estados de ansiedad. Desgraciadamente eso se va haciendo habitual en el sujeto y va aumentando, va creciendo y crece no nada más con más recursos, también crece con ansiedad. Entonces llega un momento en que se convierte en habitual estar ansioso, como que sí, eso es la vida del hombre. No se da cuenta que no es así, hay que controlar ese tipo de cosas. O sea, nos hablaría de que esta ansiedad se volvería un hábito cotidiano. Sí, se va asociando como que así es la vida, ¿no? Como que si no puedo remediar esto, como que si es la cruz que me tocó vivir, y empiezas tú a no cuestionarte, así yo lo pondría de esa manera, ¿no? Entonces aquí lo importante es, ¿qué recomiendo yo? Recomiendo y sugiero que el sujeto regrese, se detenga un poco en su marcha, ¿sí? De consumo, en su marcha de vida, y que empiece a tener su verdadera necesidad, no la necesidad dentro de una misma familia, cada uno tiene sus necesidades. Entonces aquí yo sugeriría que cada sujeto resuelva su necesidad para poder entender y evitar estar conviviendo tanto tiempo tan prolongadamente con estados de ansiedad. Claro, refiriéndonos a resolver el problema de uno por uno, no de manera global, social. Así es, o sea, esto no es global, esto es personal, es individual y requiere de mucho compromiso con uno mismo. Principalmente tocamos el tema de ansiedad, depresión y suicidio, pero hemos escuchado mucho, quizá podríamos considerar que está de moda el término estrés. ¿Qué tanto influiría esto en este tema, en ansiedad, depresión y el suicidio? Mira, a mí me gustaría tocar esta parte. El estrés como tal, hay un autor particularmente que en lo personal me gusta citar mucho, es Hans Selye, es un autor, creo que es austriaco, no estoy seguro. Él estableció por allá por 1966 3 líneas del estrés. Él estableció que había 3 etapas, ¿sí? Le llamó que había una etapa de alerta, una etapa de resistencia y una etapa de agotamiento. Esto nos dejó, ya con esta postura que él establece, nos deja ver, el estrés no es malo. El estrés en etapa de alerta es una especie de impulso a la actuación, de impulso a la eficiencia en alerta. O sea, es cuando tú estás iniciando una actividad cotidiana, ordinaria. En la fase de resistencia es un estrés saludable también. ¿Por qué? Porque te permite estar operando y estar en contacto con toda tu capacidad, con toda tu eficiencia física, mental, de todo tipo. Entonces tú estás funcionando adecuadamente. El problema no es ese, el problema es que en muchas ocasiones estás tú funcionando adecuadamente, pero hay factores externos. Por ejemplo, hoy en día la violencia, hoy en día el tener que pagar las deudas,
otras cosas que súbitamente te llevan a fase de agotamiento. Entonces, según esta teoría, en la medida que tú permanezcas más tiempo en fase de agotamiento es cuando sobreviene ahora sí un estrés nocivo. Entonces, en ese sentido, el estrés como tal no es tan malo, es bueno, pero hay que aprender a manejar las etapas del estrés. En exceso. Hablaríamos de un estrés en exceso que nos conlleva Ahora sí, a estados de ansiedad, pero constantes. Entonces, en ese estado de ansiedad se libera mucho cortisol. El cortisol tarde que temprano va sumándose en el organismo y a la vuelta de un tiempo pues genera un deterioro importante orgánico. Entonces, ahora mencionaba lo de los infantes, ¿no? Que ahorita es como que muy común ver a un niño ansioso. Relacionan mucho el suicidio a una etapa que es la adolescencia. ¿Manejaríamos entonces de que un niño que es ansioso desde pequeño y se vuelve parte de su vida cotidiana estaría más propenso a este acto o influirían otros factores? Yo siento que sí es vulnerable, no que sea propenso, es vulnerable porque sus recursos para hacer frente a la vida son menores, por ejemplo, como ustedes que son jóvenes universitarios. Los recursos que posee un niño todavía dependen mucho de los padres, dependen mucho del modelo que le establecen los padres y las estructuras que le establecen los padres o las expectativas de los padres. Y ahí viene otra vez el círculo vicioso. Muchas veces el niño se desenvuelve no en función de sus recursos, se mueve en función de las expectativas de los padres. Los padres establecen expectativas muy altas y vamos a ver esto. Hoy en día es común ver a los niños que hacen deporte, que estudian inglés, que van a clases de matemáticas, o sea, demasiada actividad aparentemente porque eso los hace mejores, los hace más competitivos. Yo creo que todo eso se puede aprender, pero por partes, ¿sí? Y algo muy importante que yo veo aquí es que no lo deben de divorciar de que el niño sigue siendo niño y tiene que divertirse. Sin embargo, a veces los papás dicen, no, es que ya tienes que ir a jugar fútbol, tienes que ir a gimnasia, tienes que ir a inglés, y ahora, entonces el niño va a generar un estado de frustración ante su vida. Por un lado, porque le pusieron expectativas de que saber mucho es mejor, entonces esto es complicado. Entonces, esto con su evolución fisiológica, más sus demandas académicas, sus demandas sociales, sus demandas, pues no sé, familiares, pues sí genera mucha ansiedad. Entonces, ¿qué habría que hacer así? A considerarlo eso como un niño.